Bienvenidos, esto es un Top Podcast, que espero que se encuentren bien. Ismael, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bueno, el día a no la se ha hora que lo acabado, vean. el día no se ha acabado, así que buen Sí. día. Sí. Todavía tengo la comida de la que me comí ahorita. Señores, hoy tenemos un tema eh, de los que teníamos creo que unos capítulos sin hablar. La última vez que hablamos relacionado a la Biblia, creo que fue con Ezequiel, que hablamos sobre. El libro de Mateo. Sí, hablamos sobre la relación de un matrimonio con el Evangelio, que Ujú. está muy interesante. Lo pueden ver, el cómo el Evangelio, de cierta forma, como que Jesús lo predicaba como matrimonio. Ujú. Ahí habla sobre la novia, la La esposa, boda. la preparación de la boda judía, ¿verdad? Hablando de los tiempos judíos. Y ese capítulo estaba muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a un invitado importado, porque no es amigo mío, sino amigo de Ismael. El gurú le dice. El gurú le dice. Hoy tenemos con nosotros una persona y vamos a hablar un poco sobre teología. Dice, si no me equivoco, por la etimología, ciencia que estudia a Dios. Vamos a dejar que él se presente, que diga su historial y que para él mismo me responda la pregunta que es la teología y si es verdad Dios puede ser estudiado. Bienvenido, José León. Hola. Sí, José Un León. placer, bienvenido. Let's go. Nada, saludos, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de esta plataforma. José León, como decían acá los amigos presentes, Ismael y Juan, amigo también de Jeremy que está en la casa. Si tenemos visita hoy, Sí, público. bueno, José León llega a los pies de Jesucristo en el 2007, realmente, una temporada cerca de diciembre, así que era normal que me dieran un mes. Y desde esa época todavía estamos acá. Amén. Bueno, luego tuvimos la oportunidad de formarnos en teología. Nuestro primer acercamiento a la teología fue en el seminario teológico Elohim del Concilio de las Iglesias Apostólicas y Misioneras. Y después quisimos formalizar un poquito más y decidimos estudiar una licenciatura y bueno, estamos conduciendo el espacio que es convicciones bíblicas y también doxología. Convicciones bíblicas, ¿eso es dónde? Convicciones bíblicas. ¿Eso es un espacio dónde? Un espacio por Radio Arma Cristiana. Radio Alma Cristiana, ok. ¿En qué emisora estás? La emisora es digital, Radio Alma Ah, Cristiana. Pueden descargar la aplicación, pueden buscarlo en todos los canales, Facebook, YouTube. También pueden ir a la página oficial de radioalmacristiana.com. ¿En qué universidades aquí dan teología que usted estudió? Licenciatura, dije. Que sepa yo que den teología, muy buena pregunta, importante. Que sepa yo así, teología pura, creo que dan en la UNEF. ¿Y usted estudió, fue en un seminario, usted dijo? Estudié en Shalom. En Shalom, eso es aquí, en el país. No, esa universidad está radicada en Connecticut, Miami. Ok. Pero ya tiene una extensión acá en República Dominicana. Ok. Usted ¿Fuiste allá a estudió, estudiar o fue de manera virtual? No, online, alguna materia la tomamos acá, la graduación fue acá, en República Dominicana, y eso es a nivel de licenciatura. a nivel de licenciatura, sí. Entonces, lo dejo con la pregunta inicial. ¿Qué es la teología? Y, Teología. dígame. Bueno, cuando nosotros hablamos de teología, nosotros realmente hablamos de una palabra compuesta griega. Tiene dos palabras simples, una es theos, que en griego es Dios, y logía, que viene de logos, que es, puede ser la palabra, pero cuando tiene la variación de guía, quiere decir campo de estudio. Entonces sería el campo de estudio que se ocupa no de estudiar a Dios, sino de estudiar la obra que Dios ha hecho, porque así nosotros podemos llegar a comprender un poco del carácter de Dios. Porque sí, Entonces, la teología no estudia a Dios, sino la obra que hace Dios. exactamente. Entonces, el nombre ahí como que desvirtúa un poco, porque teología, estudio de Dios. Es curioso que incluso que se lo mencioné ahorita, que es lo primero que a mí me llama como una alerta, como, ¿puede el hombre estudiar a Dios? Pudiera, no sé, pero me queda con esa pregunta. Si podemos tener la capacidad de estudiar las cosas que Dios hace. Sí, yo creo que sí, que tenemos esa capacidad, porque cuando tú analizas, la misma Biblia está escrita en un lenguaje para que el hombre entienda, ¿no? Pues es antropomórfico. Entonces, como es antropo, y cuando Dios crea al hombre también, Dios dice que lo crea a su imagen y su semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios es que Dios es como que imprime en el hombre cosas que él tiene para luego él poder relacionarse con el hombre. ¿Cómo qué tipo de cosas tiene Dios? Atributos. Entonces, en teología,
una de las principales cosas que hacemos cuando vamos a estudiar lo que es la persona de Dios, estudiamos a Dios por sus atributos. ¿Cómo yo puedo estudiar a Dios? Bueno, yo sé que Dios es amor, a través de lo que la Biblia va revelando. Porque la Biblia es la que nos ayuda realmente a conocer el carácter de Dios y las experiencias, pero esas experiencias deben ir como filtradas por lo que dice la O palabra. sea, todo el campo de la teología se basa en la Biblia. No todo el campo, y hay diferentes tipos de teología. Está la teología bíblica, está la teología sistemática, está la teología natural, que es la teología que estudiaron los católicos ortodoxos, que es como que se llega a comprender a Dios, puede ser también por experiencia, no necesariamente por lo que diga la Biblia Como por evidencia, por decirlo o así. por evidencia. Entonces, ¿cuál es la base en sí de la teología? Comprender lo que Dios ha hecho y la existencia de él. La base en sí de la teología en términos de como el propósito de la teología, Ajá. no, el propósito de la teología es ayudarnos a glorificar más a Dios con nuestra vida. O sea, si nosotros analizamos el Salmo 119, que es el de la ley, te dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ujú. Lámpara a mis pies es que es tu Ah. palabra. Entonces, si nosotros podemos entender la palabra de Dios, pero buscando también entender el carácter de Dios, buscando también entender lo que es Dios, porque nosotros vamos a adorar a Dios dependiendo del concepto de ese Dios que tengamos. O sea, si nuestro concepto es un concepto realmente alto del Dios al que adoramos, entonces lo vamos a tener en alta estima. Dependiendo del concepto de Dios que tengamos, a ese nivel va a ser nuestra adoración. Ahora que usted habla de concepto de Dios, y justamente la teología es así, ciencia, o sea, le puede llamar una ciencia. Se lo puede llamar ciencia antes de René Descartes. Después Bueno. de René Descartes sería un campo de estudio. Bueno, entonces el campo de estudio, que me parece más lógico, en verdad, de la teología, ¿fue iniciado por cristianos, por judíos, o qué? Porque vemos que el término de Dios no es único de los judíos o de los cristianos, sino que los asiáticos tienen un Dios, los chinos tienen un Dios, los budistas tienen un Dios. Entonces, ¿teología abarca el estudio de un Dios puntual o depende, como usted mencionó al principio, de qué teología o qué tipo? Sí, depende de qué tipo de teología, pero acuérdate que la teología no es solamente estudio de la Biblia, es cualquier cosa que yo estudie que me ayude a comprender a Dios. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Con la teología muchas veces nosotros podemos traer a colación el tema de la religión. O sea, la religión sí, o sea, toda persona tiene una idea de religión en su cabeza, ya sea ateo o no sea ateo, tiene una idea de religión Ujú. en su cabeza. Y en la definición natural de la palabra religión sería así, porque es como religarse de nuevo. Unirse, Exactamente. juntarse. Eso es realmente curioso e importante a la vez. ¿Por qué? Porque la idea primaria de religión es que todo hombre entiende que en algún momento se desligó de la deidad, entonces tiene una búsqueda constante de volver a ligarse con esa deidad. Si yo tengo, por ejemplo, el concepto de que mi Dios es un árbol que yo descubrí en el bosque, ese va a ser mi Dios y yo voy a formar una religión en torno a eso. Si yo entiendo que ese árbol entonces me ayuda a ligarme a Dios, entonces yo voy a hacer el culto alrededor de ese árbol, porque es lo que me ayuda a ligarme a Dios. Entonces, todas las civilizaciones tienen la idea de Dios, tienen el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque llevan la imagen de Dios. Entonces, en la imagen de Dios, Dios nos dio a nosotros la capacidad de nosotros percibir su existencia. Romano 1, 19 en adelante, ¿qué te dice? O sea, lo que de Dios se conoce, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Por las cosas hechas. O sea, todos nosotros tenemos una idea de la existencia de Dios o de lo que es Dios. Ahora, Sí. todos nosotros respondemos de forma diferente a esa idea que ya tenemos de Dios. Entonces la teología se busca estudiar que como el concepto de Dios dentro de cada sociedad O en o cada qué, una de esas porque religiones. no se basa simplemente en el Dios cristiano, en el Dios que está en la Biblia, ¿o sí? Mira, fíjate que es interesante, porque es la primera vez que me hacen esa pregunta. Pero yo te puedo dar una historia cronológica de cómo el campo de estudio llega a ser formalizado. Ok. Empieza en Éxodo. Éxodo, Dios le da la ley a Moisés. Ujú. Al Y mismo tiempo. también le da la ley de que la pase de generación en generación. Entonces los judíos son los que van a tener, porque nosotros estudiamos el Dios que los judíos también
predicaron primero que nosotros, Ujú. el Dios que los judíos también nos enseñaron. Entonces los judíos son los que van a tener escuelas realmente de interpretación de la Biblia. Los fariseos, Van a tener saduceos. escribas, van a tener fariseos, van a tener saduceos, que de hecho los saduceos eran la secta a la que pertenecían los sacerdotes. Tú luego tienes maestros como los fariseos, tienes los esenios, pero que estos eran un poquito más rebeldes y ese tipo de cosas. Celotes también, más Ujú. rebeldes. Pero eran como partidos políticos, pero también sectas de estudio de la palabra. Entonces, dentro de los fariseos estaban las dos escuelas más grandes, que era Giler y Shammai, de donde estaba Gamaliel y Ahí ese. estaba Jesús, los fariseos. Se dice, sí, Jesús, sí, sí. Ahí nada. Bueno, incluso en un episodio que no lo Sí, subimos con, todavía. No con lo hemos el de subido. Yunus. Hablamos Hay un algo poco sobre. importante que decir de los fariseos. Diga. Los fariseos, el- la institución del fariseísmo no es mala, es buena. Porque acuérdate que luego de la rebelión de los macabeos, perdón, cuando llega la época que se llama época del silencio, luego de esa rebelión, el pueblo no tenía como esa identidad del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Había uno de los Ptolomeos que incluso ofrecía sacrificio en el templo. ¿Qué sucede? Se levanta Judas y Matatías, hacen una alianza con Roma, por eso es que cuando llega el Nuevo Testamento, de repente ellos están bajo el dominio de Roma y le pagan impuestos a Roma. Ellos no tenían hombres de guerra, pero se lo facilitó Roma realmente. Sí, gracias. Se lo facilitó Roma. Ellos hicieron un convenio con Roma. Entonces, para evitar de que el pueblo cayera en la idolatría, para evitar de que el pueblo se desviara, surgieron esas escuelas que enseñaban la ley. Y al principio era buena. Lo único fue que Se llama la ley que todo lo que toca al hombre puede corromperse. Y como dice la ley de Murphy, si algo puede llegar a ser, en algún momento va a ser. va a ser. Hay que hacer una pregunta un poco controversial. Dale. No, pero no he acabado todavía sobre la historia de la bueno, pues teología. dale, sí. Porque hicimos un paréntesis en Sí. la historia de la Exacto, entonces tenemos que Éxodo se viene dando la ley Ujú. entonces se forman escuelas luego en la época del silencio que van a estudiar. ¿Qué sucede? Que luego de la destrucción del segundo templo, la época del segundo templo, cuando el general Tito invade, quema, y hay muchos cristianos. Hay muchos tipos de sectas, entonces también hay muchas herejías, están los llamados gnósticos y ese tipo de cosas, entonces se hace necesario organizar un canon de las escrituras, principalmente del Nuevo Testamento, Ujú. porque no todo el mundo en esa época tenía una porción de las escrituras, entonces había que organizar un canon y ese canon trajo maestros y esos maestros siguieron organizando escuelas hasta que llega lo que es la iglesia universal, que se conoce como iglesia católica. Ok. La iglesia católica institucionaliza también el estudio. Eso tiene su pro y su contra, realmente. Tiene su pro y su Porque contra. pusieron lo que ellos quisieron. No por eso, sino porque en tiempo de Jerónimo, estamos hablando 300 años después de Cristo, Jerónimo traduce lo que es la Vulgata latina. Es una Biblia que tiene ya el compendio completo de los nuevos escritos con el antiguo, pero lo traduce al latín. Entonces, ese latín lo tiene la iglesia católica o iglesia universal que viene naciendo en esa época realmente. Entonces, la iglesia católica, cuando llegan algunos emperadores que quieren, digamos, ejercer poder a través de la religión, pero no ser de la religión, entonces la iglesia es como que la Biblia, perdón, se engaveta y ahí surgen algunas herejías. Entonces la primera iglesia fue la católica. No, la primera iglesia que surge como tal, digamos que fue el cuerpo de los discípulos. Y esa no tenía nombre. O sea, no sabemos si era cristiana, si era Bueno, eran cristianos, católica. le llamaron cristianos. Bueno, en sabemos que Antioquía. habían iglesias por procedencia. Era la iglesia de Antioquía, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia y ese tipo de cosas. De donde era, a donde iba la epístola, ahí eso era la iglesia. O sea, donde llegaba el evangelio, la iglesia adoptaba el nombre de la ciudad de donde llegaba. Donde se juntaban a hablar sobre la palabra, básicamente. Sí, incluso las personas de Antioquía fueron los que enriquecieron a la iglesia católica, porque las personas de Antioquía es lo que
Para la época del 330, estamos hablando ya en época de Constantino. O sea, Ujú. Constantino llega a 311 más o menos después de Cristo. Cuando Constantino constituye Constantinopla, los obispos que Constantino trae para Constantinopla, que es la parte donde está Estambul ahora en Turquía, esos obispos realmente vinieron de Turquía, eran los mismos, perdón, de Antioquía, eran los ancianos de Antioquía, que tenían una muy buena doctrina. Esas mismas personas van a impulsar luego lo que es la reforma protestante, porque cuando el Imperio Otomano Ujú. conquista esa zona, 1453 más o menos, conquista esa zona, esas mismas personas van a llegar con una doctrina sana a lo que es Occidente, o sea, Europa, y van a influenciar a muchas personas como Wycliffe, Lutero, Wesley y ese tipo de O personas. sea, todo esto que usted habla es todo lo que estudia la teología. Es Sí, la como teología estudia habla de la todo, lo que es historia, la historia. comportamiento. Sí, pero la teología también se vale de algunas ciencias que tenemos hoy en día, como por ejemplo la arqueología, ¿no? Ujú. Nosotros, la ontología y ese tipo de cosas. O sea, todo lo que nos ayude a nosotros a tener datos certeros que nos ayuden Relacionado a Dios, relacionados a que no es Dios, y a la obra Dios. de Dios, los escritos antiguos, eso, la teología se vale de eso también. Tenía una pregunta. No, esta Antes misma. de que haga tu pregunta, recuerden De hecho, la que teología fue la primera ciencia así como para estudiarse, porque al principio solamente se estudiaba teología y números, astrología, astrología, ese tipo de cosas, numerología, era lo que se estudiaba. y bueno, la química también, siempre, o alquimia, no sé si en ese tiempo era la alquimia o química. Pero bueno, recuerden, antes de que me haga su pregunta, controversial que él dice, No, ya, esa, eh, la pero primera. tiene que parar que te sí. No, porque él mismo la contestó. ¿Cuál ¿Verdad? Y era? recuerden La que primera iglesia que hubo. La primera iglesia que hubo. Sí. No, podríamos decir que la primera iglesia de la época post-Cristo sería la del aposento alto, porque de ahí es que nace realmente lo que hoy estamos haciendo y lo que Entonces, hoy estamos predicando. o el sea, aposento alto, ese es cuál, no, no El sé. aposento alto cuando se es como reunieron. cuando el día de Pentecostés, Hechos. Ok, ok, ok. Es iglesia del aposento alto cuando hechos. Mm, Pudiera ser, pudiera ser. y bueno, estaban congregados ahí, o estaban juntos, estaban unidos. Pero bueno, recuerden antes de que continuemos, suscribirse en el canal, que mucha gente está viendo y no se está suscribiendo. Si pueden apoyarnos con eso para que puedan seguir viendo el contenido que les Pero, traemos. ¿Mm? ¿Cuál es? disculpa que te Sí, interrumpí. diga. Sí, pero también hay algo que ayuda a que la iglesia se expanda rápido. Porque la iglesia evangélica o lo que nosotros hacemos hoy como evangelio, eso vino 100% del pueblo judío. ¿Qué sucede? Que para cuando se dio el Pentecostés, era época, obviamente, Pentecostés, 50 días después de la Ujú. Pascua, 50, sí, 50 días después de la Pascua. Tú tienes que para la Pascua llega personas de todos lugares, porque el pueblo judío fue conquistado en algunas ocasiones y en algunas ocasiones hubieron deportaciones, En algunas, en algunas ocasiones, sí. subiendo. Sí. Entonces, muchos se quedaron. De hecho, una de las tribus que más se mezcló durante esos procesos fue la tribu de Efraín. Si tú te ponías a ver que en el Nuevo Testamento hay un problema entre samaritanos y judíos, pero era la misma gente, porque Samaria era la capital de Efraín, de la tribu de Ujú. Efraín. Lo único que cuando tenemos conquista, por ejemplo, de Persia, que ellos eran el reino del norte, con Esdras, de los que menos volvieron fueron de la tribu de Efraín, o sea, son personas que eran más propensas a mezclarse, y los judíos puristas, principalmente los de las escuelas de interpretación, no lo veían ya como hermanos. Entonces ahí había una guerra. Entonces, para no perder el hilo, usted tiene que el pueblo judío era un pueblo que hasta el sol de hoy es un pueblo que migra mucho. Como es un pueblo que migra mucho, esas personas que recibieron el mensaje durante esa época del Pentecostés, luego de la muerte de Cristo, son las personas que van a predicar luego. Ahí así van formando iglesias donde llegaban. Así empieza realmente la iglesia primitiva. Ok. Usted mencionó algo ahorita sobre los tipos de teología. Me gustaría si se pueden describir un poco o más o menos tratar de qué hablan. Bueno, por ejemplo, yo puedo tener la teología bíblica. La teología bíblica no es nada más y nada menos que cuando yo hago una cronología de los hechos bíblicos. O sea, yo empiezo en Génesis, termino en Apocalipsis, así como van sucediendo las cosas.
Pero las academias mayormente optan por la teología sistemática. Yo creo un sistema de doctrinas y yo voy, por ejemplo, yo quiero estudiar los temas que son más comunes de campo de estudio. Teología propia Los o la evangelios teología de Dios también. mismo. Yo estudio la persona de Dios Padre, teología propia. Luego yo organizo todo lo que tiene que ver con la doctrina de Jesucristo, Dios Hijo o la doctrina del Hijo. Yo luego organizo la teología del Espíritu Santo, neomatología, Neomatología. sí, ¿De qué trata eso? el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí. Neo. Entonces yo tengo esa doctrina del Espíritu Santo y yo empiezo a estudiar todos los versos que tengan que ver con el Espíritu Santo, lo convierto en una materia. Luego yo tengo lo que es la doctrina del pecado, luego yo tengo lo que es la doctrina de la salvación, Pues luego todo yo eso va dentro de la teología la sistemática. teología sistemática, Ok, sí. sí. Wow. La teología sistemática fragmenta los temas y busca los versos bíblicos que tengan que ver con eso y de ahí saca la doctrina. Es una teología realmente recomendable porque, o sea, Pero es básicamente como una escuela bíblica más profunda, entonces. Avanzada. exacto, exacto. Sería como una escuela O sea, nada dominical más así, tenemos teología sistemática y teología, la primera que te digo se me olvidó. natural. Natural, no te dijo otra antes. Eh, wow, está bien. Sistemática, natural. Sistemática, natural, bíblica. Ah, la bíblica, la sistemática y la natural. Esos son tres. Sí, hay diferentes tipos. O sea, a ver, pueden haber tantos tipos de teología como idea de Dios usted tenga en su cabeza y como usted crea que usted puede estudiar a Dios. Porque Ok. recuérdese que teología es el estudio de lo que yo entiendo que es Dios. Ok. Entonces, por eso se hace necesario que cuando estudiamos teología sea para conocer verdaderamente al Dios que adoramos, para elevar la calidad de la adoración. Ok. Entonces, a veces yo veo una contradicción porque hay ateos que estudian teología, pero se supone que ateo es alguien que no cree. No, porque no Entonces, se contradice, porque él dijo la idea de Dios que ellos tienen. Y si ellos tienen una idea de Dios, sé que no existe, estudian la teología en base a que Dios no existe, ¿no? ¿Entiendo yo? pero dentro de bueno, La contradicción. Sí, lo que me hace curioso entonces es que teología no es directamente Dios cristiano, sino la idea de Dios que tú tengas. Entonces no es una ciencia que está, perdón, no es un campo de estudio que está parametrizado como por ejemplo estudiar informática, que ahí se sabe lo que se va a estudiar, sino que depende a qué escuela de teología uno vayas. Porque si cada escuela entonces tiene su interpretación de Dios y te diferente. van a enseñar lo que entienden de Dios. Ok, interesante. Sí, usted la hizo, repítame el nombre, se me olvidó. Shalom Shalom en Miami, se de aquí. Theological Yo creo University. que aquí la persona de la asamblea lo hacen en el Sí, en el concilio. concilio, Asamblea de Dios. Hacen el concilio que está en el kilómetro 13, 14, del Autopista Duarte. Una vez yo me acerqué a las asambleas de Dios para estudiar, luego ya no pude contar con esa suerte, pero sí quise estudiar en las asambleas. ¿Qué ¿Por qué pasó? motivo? ¿Porque le gustaba No, porque saber su punto de vista o qué? no. A ver, o sea, a mí me gusta mucho la teología, a mí me gusta mucho conocer lo que tiene que ver con la Biblia, lo que tiene que ver con Dios, y o sea, yo no tengo, por ejemplo, una institución así como que es así, esa no. Ok. Ok. Y algo que yo he podido observar es que normalmente la teología de un concilio no es necesariamente la doctrina del concilio, Ujú. Ok, no es la teología de un necesariamente, concilio no es la doctrina de un concilio. Explícame eso. no necesariamente, porque hay una cosa que es teología. Teología es como la cosmovisión que yo tenga realmente de ese Dios que yo De adoro, o Dios. sea, la Ujú. visión, panorama completo que yo tenga de ese Dios. Pero luego la doctrina es lo que yo tengo que enseñar. Y Ok, yo sí. entonces voy a enseñar de acuerdo a la madurez que tengan los miembros. Entonces, por eso muchas Vale. veces usted ve personas que enseñan Biblia en un concilio determinado y que son personas realmente ilustres que tú dices, wow. ¿Usted cree que eso es hipocresía o es simplemente enseñar a cada quien a su nivel? Como Pablo dijo, que a los niños le dan leche, a los adultos le dan... No, mira, hay una parte, no recuerdo exactamente el salmo, pero David dice,
tu palabra es más, no, es el mismo Salmo 119, pero él dice, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Por qué? En la escuela, para que a los niños judíos pudieran, o sea, la escuela era que sus padres le enseñaban y ellos aprendían, era con la Torah. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres hacían tablas con la ley, la vertían miel sobre la tabla y luego los niños ahí, al ir por la miel se encontraban con la ley y la leían, pero ya era, pero ellos no iban por la palabra, iban por la miel. Llega un momento en el que David toma conciencia de lo que está haciendo y dice, no, pero yo venía antes por la miel, pero wow, me Tu doy palabra es cuenta mejor que que tu eso. palabra es mucho mejor que la miel. Ahí dice, tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, ¿qué sucede? En una iglesia, tú tienes personas que están tratando de buscar identidad. O sea, tú realmente sería bueno que tú pudieras segregar sistemáticamente, no sistemáticamente, pero que tú pudieras segregar por niveles la clase, pero cómo tú haces eso también en una escuela dominical es un poquito compleja. Pero la raíz de ese asunto viene luego de la reforma, porque cuando los reformadores empezaron principalmente lo que se conoció como el momento anabatista, que ahora es Iglesia Bautista. Ese movimiento, todo el mundo era de ese movimiento porque era rebautizado, era lo que significaba. La Iglesia Católica bautizó a todo el que nació. Sí. Luego las personas cuando tomaban conciencia del Evangelio iban a bautizarse de nuevo. Entonces se le dijo, no, espérense, mira lo que vamos a hacer. Primero vamos a estudiar la doctrina, porque usted no sabe que usted se está bautizando, porque se supone que usted se bautiza porque usted tiene una conciencia de que el Evangelio llegó a su vida y ahora usted quiere hacer un testimonio público de eso. Pero las personas no, las personas entendían que era como que, por el movimiento católico no era, el bautismo católico no era, pero bautíceme de nuevo. Sí. Pero no era porque realmente se habían encontrado con la verdad. Entonces se hace de esa forma, sistemáticamente, como que se le da doctrina y ese tipo de cosas y luego se bautizan. Entonces eso sigue hasta el sol de hoy. Ujú. Hasta el sol de hoy sigue eso, que primero se le da doctrina y así. Entonces, ¿eso qué provoca eso? Que tú tengas entonces una iglesia donde tú tengas miembros que ya tomaron la doctrina, pero que el estudio bíblico lo van a tomar todos juntos. Entonces, tú vas a tener miembros que digieren un poquito más adelantados y así por el estilo. Pero el tema teológico, yo te voy a decir lo que decía, se me olvida el que dice la frase, pero no es Pascal, no es Pascal. Pero uno de los grandes matemáticos de la historia, que también fue filósofo, él dijo, mira, la ciencia te aleja de Dios, porque te provoca así, la ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia Te acerca a te Dios. acerca a Dios de nuevo. Que lo escuchabas. Entonces, eso puede pasar con muchas personas, de que la ciencia, si tú le das como mucha ciencia realmente a una persona inmadura, la va a digerir con inmadurez. Pero si tú le das mucha ciencia, es como Exacto. esto del vino nuevo en odre viejo. Es Eso lo es como mismo. que el conocimiento te hace orgulloso, pero el El, mucho el conocimiento, conocimiento envanece. pero el mucho conocimiento Envanece. se te hace humilde. Mucho Porque el que en conocimiento verdad te hace sabe, humilde. sabe que no sabe nada. Exactamente. Por eso dice, creo que él dice que solo sé que no sé nada, porque ya él entendía lo suficiente, o sea, para entender que no sabía Claro. nada con respecto a todo lo que había. Y es un tema complejo. Yo muchas veces me hice esa pregunta, yo muchas veces cuestioné la razón por la que se hacía, pero tú tomas ahora mismo en la iglesia y das unos cuantos conceptos de teología y fácilmente tú tienes 50 influencers en la iglesia, Sí. solamente con 2 o 3 conceptos de teología. Entonces es mejor madurar, entender el evangelio y luego empezamos a estudiar lo que es la teología. Inclusive ya inmediatamente tú estás leyendo la Biblia en tu casa, ya tú estás haciendo teología. Ahora Eso que es usted habla teología. de que usted se cuestionó, ¿está bien cuestionar a Dios, cuestionar a lo que dice la Biblia como cristiano? Bueno, eso es una expresión natural del hombre. Eso es una expresión natural del Cuestionar a hombre. Dios. Cuestionar a Dios, sí, eso es una expresión natural del hombre. Sí, Natural. porque muchas El veces hombre por naturaleza lo va a cuestionar. hay personas que, la palabra no la encuentro ahora, pero te hacen sentir mal
si tú dudas o investigas sobre algo que está en la Biblia, por ejemplo, que Jesús dijo esto, un ejemplo, y tú te quedas, ¿en verdad Jesús dijo eso? ¿Eso es pecado, yo pensar eso? ¿O el pecado está en no confiar en Dios? O sea, hay una... Dios permite que tú cuestiones, investigues. Bueno, los hermanos de Berea cuestionaban a Pablo. Pablo predicaba, inmediatamente Pablo predicaba, ellos luego iban a ver si era verdad lo que Pablo decía. Eso está bien, de hecho. Ahora, cuando yo cuestiono la palabra de Jesucristo, si Jesús realmente dijo eso, yo lo que estoy cuestionando es la veracidad de la Biblia en ese sentido. Okay. No a Entonces, Jesús. no a Jesús, yo estoy cuestionando la veracidad de la Biblia. ¿Realmente Jesucristo dijo eso? ¿Realmente eso fue lo que, o eso lo escribió alguien de más? ¿O realmente Jesucristo lo dijo? No, yo creo que la veracidad de la Biblia es aceptable al 100% por el proceso de escritura que tiene la Biblia. Si tú analizas la Biblia, ¿Pero cuál Biblia? la Biblia que utilizamos nosotros en la ¿Pero la qué iglesia, versión? Porque yo... cualquier versión La realmente. versión mía difiere mucho a veces de la Reina Valera ¿Qué versión tiene 1960. usted? La textual, Biblia textual. La Biblia Ya. textual es una muy buena Biblia. Una Pero muy en buena la misma Biblia. Biblia, ella viene con un manual diciendo de por qué la otra es un disparate. Ella viene con 10 No, motivos diciendo porque la otra especiales. no es tan verídica, No, no dice, todo. dice literalmente, 10 motivos por el cual esta sí es dura. Esta sí es la Biblia. Bueno, o sea, lo estoy parafraseando, no lo dice así. Ok. Pero tiene 10 motivos por el cual esta versión es más, según ellos, más cercana a la realidad. Aunque hicieron otra versión, que entonces mejor que esa, entonces. Pero está bien. ¿Qué te digo? Grandes predicadores del pasado, grandes, utilizaron la Reina Valera en 1960. A ver, cuando la Reina Valera del 1960 llegó, eso fue un boom. Eso fue como que un, Que Dios vino un y oasis le trajo. un oasis en el desierto realmente. Porque es que no había Biblia así. O sea, realmente así no había, así como que Biblia. Estaba la políglota complutense, que fue una Biblia que mandó a hacer Isabel la Católica, la misma que le dio el visto bueno a Cristóbal Colón para venir acá. Ah, estaba esa, estaba algunas traducciones en inglés, estaba la Biblia luterana, ese tipo de cosas, pero cuando Cifrido de Valera y Casiodoro de Reina, ah, no que trabajaron en conjunto, pero sino que ya cuando salió el material completo de lo que ellos habían hecho y revisado, fue muy acertada. Y yo al sol de hoy todavía utilizo la Reina Valera realmente. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Usted como gurú de la teología, cuál usted recomienda? Yo utilizo realmente, yo utilizo Logos. Logos es un software que tiene, o sea, yo cuando quiero, yo lo que hago es que reviso. Yo reviso Biblia. O sea, por ejemplo, si yo tengo un texto que yo quiero, por ejemplo, que me da mucha curiosidad, yo lo busco en varias Biblias. Explorar Ok. las diferentes versiones del texto. Sí, principalmente una Biblia interlineal, que es la Biblia que te tiene, o sea, hay una concordancia que se llama Strong. Entonces la Biblia interlineal normalmente tiene la palabra en el original y tiene la numeración de la palabra. Y ahí tú vas y tú lo buscas en Strong y te aparece. Mira, nos pasó a Miguel una vez con un profesor de escuela bíblica que en el verso de cuando la mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, la leímos en otra versión y dice, bendice a tu Dios y muérete. Entonces a veces por eso que la gente siempre vive con esa lucha de interés. Esta es la Biblia que sigue, esta es la que no, porque hay palabras textuales que se cambian. Sí, porque yo entiendo que no estamos hablando de, cuando usted mencionó que habían unos predicadores duros que usaban 1960, pero no, yo no me refiero, por ejemplo, a la salvación, porque sabemos que no es no es por eso, sino Precisión. ajá, la precisión de conocer la historia de Ujú. Dios. Porque Sí. sabemos que si Dios quiere que tú te salves con la 1960 de la textual, eso no tiene ninguna relevancia. No, realmente las dos Biblias que yo más recomiendo es de hecho la textual y la de las Américas. Para mí es una Biblia más accurate que hay, pero igual yo uso la de 1960, Y revisa las porque demás versiones en es caso de. como que la persona más tiene en la mente y como que se ¿Usted identifica más ha rápido. asistido a una escuela bíblica de la Asamblea de Dios? De las Asambleas de Mm. Dios, Escuela Bíblica, ¿O no. conoce más o menos el sistema?
Sí, 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 porque Porque le yo voy a hacer duré la, un tiempo visitando una de las iglesias de las Asambleas de Dios. le voy a hacer la pregunta que saque tu opina, ahora que estamos hablando sobre el adoctrinamiento y de la enseñanza de Dios. ¿Qué te opina como usted visita la IBI ahora en comparación con lo que usted ha visto del sistema de las asambleas? Porque se dice mucho que la iglesia bautistas y la IBI a nivel de palabra enseñan muy bien, tienen una muy buena base de conocimiento y son personas muy educadas a nivel de la historia de la Biblia. Con respecto a a los cristianos más Asamblea de Dios, los pentecostales, etcétera. No sé qué te opina de eso. Excelente pregunta. Bueno, es que yo siempre he estudiado Biblia, siempre ha sido con los pentecostales, pues, pero uso materiales de bautista. Por ejemplo, utilizo mucho a MacArthur, a Berkov, utilizo mucho a Gruden y ese tipo de cosas, pero normalmente como instituciones yo he estudiado más en el movimiento carismático. El sistema no es el movimiento, porque, o sea, nosotros somos personas que si usted se pone a ver somos gregarias y nosotros como seres gregarios que somos, seres sociales, siempre buscamos grupos que tengan más afinidad con nosotros. Y el hecho de que haya muchos concilios, yo creo que enriquece el evangelio. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta a uno, usted va para otro. Sí. El fin es que, como dijo Pablo en Filipenses, creo capítulo 1, el evangelio es predicado. Y si el evangelio es predicado, ya sea por cualquier razón que sea, motivo que sea, y el evangelio llega, yo creo que sería un motivo de gozo para todos los que estamos en el evangelio. Sí. Los hermanos bautistas, hermanos. Los hermanos de la Asamblea de Dios, hermanos. Pero los dos son que novia de Cristo. Ujú. Entonces yo no puedo decir, no, porque la Asamblea esto, porque la Iglesia Bautista esto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la novia del Señor, realmente. Yo lo que sí creo que lo importante es la doctrina, no el concilio donde tú vayas, porque la forma puede cambiar mucho, ya sea por cultura, ya sea por época, lo que sí debe mantenerse es lo que enseñamos, pero la forma eso no, eso es secundario. Teológicamente, ¿cómo está la República Dominicana? Porque yo lo teólogo que he visto en cualquier canal de YouTube o predicadores, yo siempre veo que estudian fuera del país. Es tu caso. Tú eres una persona culta que sabe, domina bien los temas, pero no estudiaste acá. ¿Tú conoces personas de acá que sí saben mucha teología o realmente necesitamos coger nuestra clase virtual o dar nuestro viaje para estudiar teología? Bueno, el primer director de la universidad donde yo estudié acá es dominicano, que fue Jonathan Stubb. Jonathan Stubb, si ustedes no lo recuerdan, era el locutor que salía antes en la Es Radio tú, Revelación. Sí, ese apellido como que nos parece era el dominicano. locutor de que salía en Radio Revelación. Jonathan Stu fue el primer director. Y el director de la universidad, aunque esté en Estados Unidos, también es dominicano. O sea, yo creo que aquí hay mucho conocimiento realmente de teología. Lo que sucede con la República Dominicana, en el trabajo, se cuestionaba muchas veces el cómo, la manera de predicar, ya sea en el metro, ya sea en la calle. Ujú. Yo le decía lo siguiente, mira, no es un problema de teología, no es un problema de evangelio, es algo muy cultural de la República Dominicana. Exacto. Es la forma como nosotros debatimos el deporte en la esquina. Es la misma forma como cuando nosotros estamos en un junte de amigos que estamos debatiendo cualquier tipo de tema, ya sea de moda. Es la misma forma como cuando nosotros debatimos política. Es la cultura dominicana, que es así, somos apasionados. Eso tiene Ujú. más que ver con la cultura que con la teología realmente. Y yo imagino que no es igual el evangelio en Japón, por ejemplo, Exactamente. Eso es que en más cultural Latinoamérica. que teológico. Más cultural Ok. que teológico. Para mí aquí, mira, hay un señor llamado Miguel Luperón. Ese señor me sorprende mucho. A Guarionés Corona, que es el que ahora representa las iglesias evangélicas. Ese señor también me sorprende mucho. Me dio clase y yo además decía, si yo supiera el 10% de lo que ese hombre Wow. sabe. Realmente, y como amigos también así de mi generación,
Hay un muchacho en las iglesias apostólicas llamado Luis Antonio de la Cruz que me sorprende mucho. Una pregunta. Bueno, antes de hacerle, bueno, vamos a hacerla primero y después le voy a decir algo antes de que usted me la responda. De la teología, ¿se puede vivir Sí, económicamente? le iba a preguntar. Y antes de que me responda eso, le recuerdo que se suscriban al canal. Nos estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y también tenemos un Patreon, que tenemos ya varios, creo que se llama Menesteres, no recuerdo el nombre, que le pone Patreon a los suscriptores. Pero nos pueden apoyar en Patreon, un Chineto Podcast para invertir a Patreon. Entonces, ¿se puede vivir de la teología en República Dominicana a nivel económico? Vivir bien. Si se puede vivir bien de la teología. Ujú. Yo Ese campo creo, de estudio. yo creo que sí, que se puede vivir de la teología, pero normalmente el que estudia teología no es para vivir de la teología. ¿Se tiene que estudiar otra cosa o realizar otra No, realmente profesión? uno estudia teología para vivir la teología. Por pasión. Sí, es por pasión. Esa es una de las carreras que tú estudias por amor al arte, literalmente. Y, por ejemplo, ¿cómo se sostiene Es que económicamente una persona la que... teología, ¿qué tú haces con la teología? Tú enseñas, Ujú. Ujú. tú no puedes cobrar por enseñar. Tú predicas, tú no puedes cobrar por predicar. No, mira, que te van a dar una ofrenda, le podemos llamar ofrenda, pero yo no soy Dios tampoco para que me estén Los dando. profesores cobran y ellos cobran por enseñar. Obviamente sí, o sea, a mí me tocó dar clase de teología, pero a nivel académico y sí me pagaban. La institución me pagaba. Pero le pagan bien. Sí, sí, pagan bien la teología. Porque los Ok. estudiantes pagan, es una carrera. Si los Ok. estudiantes están pagando la carrera, los profesores le pagan. Ujú. Sí. El único campo de aplicación de la teología es la docencia. La docencia, pero Yo no. imagino que en otros países habrá partes más científicas de investigación y eso. O sea, descubrir una interpretación nueva en base a lo que está en la Biblia, pero no sé si ese campo se aborda aquí en el país. No que yo sepa realmente. Pero seguro que tiene que haber gente dedicado a estudiar o a repensar la historia que se conoce, si en verdad lo que tenemos es lo que es, y eso serían personas que también serían o teólogos o científicos o quién sabe qué por ahí. Sí, sí, pero realmente no que yo sepa. Ok. En busca de tu conocimiento, me dijiste que empezaste desde pequeño a adentrarte en esto de la teología. ¿Nunca llegó un momento que llegase a cuestionarte, wow, o sea, como estaban hablando ahorita, hay personas que cuando comienzan a ser más sabios se apartan de lo que es Dios? ¿Nunca llegó a tu vida ese momento que tú dijiste, bueno, esto Yo como que no existe. como que esto está como raro? ¿Qué Dios permitió eso? Mató a 27, qué sé yo, qué tanto de gente, el pueblo de Israel, que Aarón le puso la mano a esto y se murió en unos cuantos. ¿Nunca pasó por tu mente nada de esto? Mira, estudiando teología, una de las primeras materias que me dieron, de las primeras tres, fue paso a paso por el Antiguo Testamento. En esa materia nosotros utilizamos un texto que se llamaba Habla el Antiguo Testamento. Habla. Habla el Antiguo Testamento. En ese texto, cuando nosotros estudiamos el Éxodo, del motivo del Éxodo y por qué la hora del Éxodo era la hora perfecta, tú tienes que el pueblo que Dios mandó a desalojar para que Israel tomara la tierra Ujú. era un pueblo que limitaba el comercio de esa zona. África, Asia, se conectaban por ahí. Entonces las personas que estaban ahí anulaban el comercio porque las personas que pasaban eran asesinados y sacrificaban a sus dioses. Asesinados, sacrificaban a sus dioses. Era una maldad terrible. Entonces cuando Dios llega y le dice, mira, usted me va a quitar a toda esa persona de ahí. Es en Canaán. A todo el Ebeo, el Amorreo, todas esas personas que habitaban en esa tierra. Entonces tú ves que también cuando Dios demanda sangre es porque está demandando juicio. Y eso yo lo aprendí temprano y eso me ayudó mucho. Dios está demandando juicio. Y cuando Dios demanda juicio, ¿quién podrá decir yo soy inocente? ¿Me entiendes? Esa es una de las cosas. Yo también tuve la suerte de que mis dos primeros profesores de teología, que fueron Guarionés Corona y Ramón Caraballo, son personas que más que lo que tenían en la cabeza era su patrón de vida, su conducta. O sea, y otro gran
Gregorio Cruz, que era el pastor principal del concilio, eran personas muy correctas, entonces eran personas que también eran muy dotadas de teología, entonces eso también nos ayudó mucho a nosotros, como que teníamos un patrón a seguir. Ahora que usted habla de que Dios demanda juicio, ¿usted puede explicar breve cómo se relaciona la bondad de Dios con la justicia de Dios? Por ejemplo, que Dios es nuestro Padre, nos ama, pero pasan cosas en la tierra. O sea, hay una relación a estas cosas. Claro que sí. Y como, ahí mismito, y como el ser humano limita el amor de Dios porque permite estas mismas cosas. Bueno, una de las formas que los estudiosos de teología han estudiado para estudiar el carácter de Dios es a través de sus atributos, lo que nosotros podemos decir de Dios. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, pero hay un atributo que se llama aceidad de Dios. La Real Academia de la Lengua Española, eso no es un texto teológico, es un diccionario universal de la lengua española. Ellos definen la aceidad de Dios como la característica o la capacidad de Dios de ser, de existir. Es como cuando Dios dijo en Éxodo, yo soy. ¿Entiendes? Entonces, la aceidad de Dios, cuando, por ejemplo, nosotros amamos, si yo amo a una persona y al momento que yo empiece a aborrecer a esa persona, yo lo estoy dejando de amar, porque yo no puedo hacer dos cosas a la vez. La aceidad de Dios es es el atributo que Dios tiene de ser, de simple y llanamente ser. Entonces, si Dios es amor, Dios no puede dejar de ser amor. Aunque Dios diga que está aborreciendo algo, Dios aún así lo está amando. ¿Por qué? Porque cuando Dios utiliza todas las palabras que nosotros utilizamos en la Biblia para referirnos a Dios, son palabras antropomórficas, palabras para que el hombre la entienda. Si Dios quiere que sepa que está disgustado con algo, el hombre en el CPU acá arriba del Su hombre, interpretación, dice, Dios aborreció, exactamente, Dios se entiende que enojó. aborrecer es algo que desagrada. Entonces, Dios, al que inspiró, lo puso a utilizar esa palabra, aborrece, pero eso es antropomorfismo. Es para que tú Ok. entiendas mi disgusto con eso. Es una naturalización del lenguaje, Exactamente, básicamente. Entonces, propiamente dicho. ¿cómo se relaciona la bondad de Dios con la justicia? Entonces, o La sea, bondad de Dios con por la qué pasan justicia cosas? se relaciona perfectamente en la cruz. Solamente puede tener sentido en la cruz. Dios sabe que el alma que pecare morirá. Y si Dios es justo, tiene que cumplir eso. Sí. Pero como Dios es amor también, Él hace algo que es cuando envía a Jesucristo como expiación. Él, al partir a su propio Hijo, su propia esencia, lo que hace es que paga por los pecados de muchos. Pero, ¿qué sucede con eso? El hombre peca. El hombre violenta un Dios que es infinito en todos sus atributos. Santidad infinita, justicia infinita. Cuando Dios mata a Jesucristo en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando un ser de su misma esencia, con santidad infinita también. Y eso sí era un sacrificio Justo, justo, balanceado, ¿verdad? balanceado. Eso sí balanceaba la cosa. Entonces, por eso es que en Jesucristo, por eso dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en Jesucristo es que realmente nosotros podemos ver congregadas de forma armónica lo que es la justicia de Dios con el amor de Dios. Hay una cosa que se llama naturaleza imputada en teología. Naturaleza imputada en teología quiere decir que el hombre realmente no tiene cómo agradar a Dios después de que el hombre se contaminó con el pecado. Todo el proceder de la relación de Dios y el hombre es por Jesucristo. Porque en la sangre de Jesucristo, ahora Dios pasa a verme a mí, o sea, me justifica. ¿Por qué? Porque en la paga de Jesucristo en la cruz, llevó mi iniquidad, llevó todo lo que yo, Isaías 53, llevó todo todo lo malo que yo tenía, Él lo llevó. Entonces Dios me puede ver con la santidad de Jesucristo. Es como que yo me revisto de la persona de Jesucristo. Y Dios me puede ver ahora con la santidad de Jesucristo. Pero eso desde que envía al Espíritu Santo a convencerme de pecado. Desde que
antes de yo ni siquiera pensar que me voy a acercar a Dios. Cuando Dios toma la decisión de hacerme el llamado, lo está haciendo por el sacrificio de la cruz únicamente. Y ese sacrificio es tan grande que puede expiar todos los pecados cometidos a través de la historia de la humanidad. Ok, pero una persona natural o que no conoce estas cosas, a nivel de evidencia, no se da cuenta de esto entonces, porque nosotros accedemos a eso, como dice Pablo, es por la fe. Entonces, esa persona que no tienen fe o que no conocen esas cosas, entonces dicen, wow, Dios supuestamente es bueno, pero entonces mira lo que pasa en la tierra. Mata muchísima Entonces, gente. ¿cómo se puede evidenciar terrenalmente esta Claro, sincronía o es solamente a través de la fe, claro que por, sí. por ejemplo? Bueno, usted tiene Caín y Abel. Tenían el mismo conocimiento de Dios que tiene un hombre natural. Caín lleva un sacrificio, a Dios no le agrada. Abel lleva un sacrificio, a Dios no le agrada. Ustedes no se han puesto a pensar que Abel llevó un sacrificio profético. 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 O sea, Abel, perdón, en su relación con Dios, se le adelantó. El sacrificio de Abel es una tipología de la cruz. Y si usted te ponía a ver en Éxodo, el sacrificio por excelencia para expiar el pecado, ¿qué es? Es un cordero. Sangre. Ujú. Bueno, corderos. Entonces, y él llevó exactamente ese sacrificio. Quiere decir que él tenía una conexión con Dios. Entonces, si tú tienes una conexión con Dios, si tú estás buscando genuinamente al Dios verdadero, tú lo vas a encontrar. Abraham. Abraham estaba ¿dónde? Abraham estaba en medio de un pueblo que era pecador y Sin ley. que era politeísta. Y Dios lo llamó y él escuchó la voz de Dios. Y cuando eso no existía la religión, cuando eso no existía ni siquiera la ley, no existía nada de eso y Dios lo llamó. Pero no solamente eso, tú tienes el Salmo 19, ¿qué te dice? Los cielos cuentan tu gloria, a un día emite, o sea, la obra de Dios nos ayuda a nosotros a entender cuál es el Dios verdadero y cómo yo me puedo acercar a ese Dios. Su misma obra. Entonces, Pablo, que citábamos ahorita Romano 1, en Romano 1, Pablo, ¿qué te va a decir? Pablo te va a decir que ni siquiera tienen excusa, porque las cosas de Dios, su eterno poder, se hacen claramente visibles por medio de qué? De las cosas creadas. Ahora, una cosa es que en mi deseo de religión yo tome los atributos de Dios como mismo establece Pablo. No sé si alguno de ustedes nos pudiera ayudar con esa lectura. Romano 1, del 19 en adelante. Claro. Tengo aquí. Romanos 1, del 19 en adelante. Claro, Dice, estoy leyendo la Biblia textual. por favor. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios me lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No, Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. déjalo hasta ahí, por favor. ¿Qué es lo que te está diciendo ese verso? Yo tengo una idea del Dios creador, pero no le glorifico como Dios. Yo me voy a hacer porque el Dios creador está mucho más allá de mis expectativas. Si está mucho más allá de mis expectativas, como que también me ayuda perdón, me lleva a mí a que yo tenga que glorificarlo de una forma que yo salga de mi zona de confort. Porque si está más allá de mis expectativas, yo no puedo, yo no sé cómo él va a querer que yo lo adore. Yo prefiero hacerme un Dios conforme a mí. Entonces yo humanizo a ese Dios. Y entonces yo trato como de anestesiar la conciencia. Yo estoy adorando a Dios, pero un Dios humanizado que es igual a idolatría. Entonces eso es lo que pasa o sea, no hay excusa para el de la jungla que se perdió sin que llegara el evangelio, no hay excusa. Tienen base suficiente para saber que hay un Dios y tienen el conocimiento suficiente para saber que hay un Dios. Okay. Tengo una pregunta que alguien que está acá, fuera de cámara, me dijo que te hiciera.
Si Dios es amor, ¿verdad? Tú dices que Dios es amor, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es una palabra un poquito profunda Ujú. porque nosotros tenemos una sola palabra para el amor. Así como nosotros tenemos una sola palabra Ajá, para el amor, nosotros podemos decir que amor es sí, porque los hebreos tienen como, varias, exactamente, como los que judíos, perdón. es como un sentimiento que tú tienes de bondad, es benevolencia, es benevolencia. Pero 1 Corintios 13, si tú pudieras por favor leer, es lo que mejor nos ayuda a entender qué es el amor. ¿Qué? Todo espera. 1 Corintios 13. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios de toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero en cuanto venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba Perfecto. como niño, etc. Muchas Y la gracias. última dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Perfecto. ¿Qué sucede? Él nos está ayudando a nosotros ahí a ver cómo identificar el amor por atributos del amor, cosas que yo pueda decir del amor. Pero él está hablando de ágape. Pero también nosotros conocemos otro amor que es eros. Es como esa pasión, ese ardiente deseo que tú tienes de estar con el sexo opuesto. Ujú. En algunos, con el mismo sexo. En Pero otros como objetos. eso es eros, lo que le llamamos el erotismo. En griego, los griegos llamaron eros, pero hay otra que es filia, que es como lo que está pasando aquí ahora mismo. Un grupo de amigos que se sienten en comodidad, Entre familia es que se también. sienten entre familia. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil hilvanar, perdón, las tres cosas, pero si tú lograras que las tres cosas pudieran existir, por ejemplo, con una sola persona o por lo menos dos de ellas, tú estarías hablando de que tú pudieras tener una relación saludable con ese tipo de personas. Pero si tuviéramos que definir el amor, yo te diría a ti realmente, cuando yo hablara de amor, no más allá de decirte que Primera de Juan, capítulo 4 verso 7, no más allá de eso, para no redundar mucho Se le realmente, complicó la pregunta. Está dando vuelta. es que el amor, mira, Ay. el amor, Ay, qué difícil, en verdad. Que el se amor es trata. algo, yo te diría que muy profundo, pero no es como que muy profundo Y realmente. también hay que ver el amor en qué contexto, porque yo estaba estudiando un poco Deuteronomio 6:4, donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas, que se usa la palabra hebrea ahabat, y esa palabra hebrea Dios la usa mucho en diferentes contextos. Por ejemplo, dice que Abraham ahabat a su hijo Isaac, pero también Dios ahabat a nosotros. Entonces, como es una relación de amor bien compleja, de qué se refiere cuando amo a alguien. Entonces, por eso que Pablo, cuando habla en Corintios, no lo describe ni siquiera, sino que da ideas. Diga, mira, si tú tuvieras amor, tú hicieras esto. Si tú tuvieras amor, tú haces esto. Pero él no define qué es el amor en sí todavía. Él simplemente habla del amor. El amor, o sea, eso es muy personal, pero yo creo que la benevolencia manifiesta. Cuando tú manifiestas todo lo bueno que puede tener una persona, o sea, que tú lo manifiestas, que tú lo expresas, ya sea en obras, en actos o en tu forma de pensar, eso es amor. ¿Y por qué la Biblia te dice que el amor es Dios? Porque hay una sola persona que, la Biblia dice que Dios te pone tanto el querer como el hacer, pero ¿qué es lo que Dios te pone el querer como el hacer? En hacer lo bueno y en querer lo bueno, porque que ya el mal lo hacemos desde que nacimos, venimos pecando. Pero cuando Dios pone esa benevolencia en nosotros, de desear lo bueno, de hacer lo bueno, y nosotros
manifestamos eso es amor. Una pregunta, en teología también le dan estudios de lo contrario, de la demonología, de Satanás, etcétera. ¿Cuántos demonios hubo? Dan estudios de demonología, dan estudios de Satanás, dan estudios de cuántos demonios hubo. Yo nunca he tomado esos estudios. No está en el pensum eso. Yo nunca, Esa es la he que tom- mate. yo nunca he tomado esos estudios realmente. No te interesa ya tampoco. No, realmente no, realmente no. Porque uno se enfoca a veces en la guerra espiritual, pero la guerra espiritual es subyugar la carne a la voluntad de Dios. ¿Y qué tú piensas de la gente que estudia eso? Que estudia todos esos libros, No, Sí, por eso es las interesante. O sea, simbologías. yo no descarto el estudio. Dentro de mi interés particular no está, pero toda persona que lo estudia bien. Bueno, ya tú dijiste que tú estudias la Reina Valera de 1965. Es la que yo uso. Ajá. Bueno, te voy a preguntar por los libros apócrifos, a ver si tú lo has leído también, a ver si qué tal con ellos, si tomas alguna referencia de alguno de esos libros. Libros apócrifos. O sea, normalmente cuando hablamos de libros apócrifos en el siglo XXI, estamos hablando tanto de los deuterocanónicos, estamos hablando de aquellos que fueron incluidos en la época del llamado silencio, pero también estamos hablando de aquellos que no llegaron al canon de las escrituras. ¿Y qué sucede? Hay dos versiones de esos libros. Está la primera versión, que es cuando, por ejemplo, se hace el primer códice de los escritos judíos. Eran rollos. El primer códice se hace porque hay uno de los Ptolomeos, si mal no recuerdo fue Filadelfo, que estaba en Alejandría, Egipto. Esta persona, como ya tenía el dominio, él decía, pero yo tengo todos los escritos aquí. Alejandría tenía la biblioteca como que la mejor biblioteca de la época. Y él necesitaba los escritos judíos. ¿Qué sucede con los escritos judíos? Que fueron traducidos. Y ahí salió la famosa Biblia de los 70, la Septuaginta. ¿Qué sucede con esa Biblia? Que esa Biblia en el códice traía también los escritos judíos porque eran todos los escritos judíos. Pero los libros que tenía son los libros que tiene la Biblia hoy en la ley. Y algunas historias y algunas leyendas que leía el pueblo judío, pero que no estaban realmente ni en la Torá ni en la Tanaj. Y esos fueron como los libros de Enoch y ese tipo de libros. Y otros libros que utiliza la Sagrada Iglesia Católica, que realmente se dice que fueron incluidos para apoyar alguna de las doctrinas que ellos tenían, que era contraproducente con lo que enseñaban algunos cristianos de la época. Pero cuando se determina que un libro es apócrifo, se le quita toda veracidad de que realmente pasó. No, no se le quita la veracidad de lo que pasó. Se le quita la veracidad de que haya sido palabra inspirada de Dios. No de que haya pasado. Una cosa es que haya pasado, otra cosa es que sea palabra inspirada de Dios. Ok, perfecto, porque, por ejemplo, hay muchas cosas. No, porque el libro, si tú lees el libro de los Macabeos, yo lo recomiendo. Es un buen libro. El de Enoch, El de Enoch yo lo he leído muy- varias veces. Si usted lo quiere ¿cómo se leer, llama? La palabra muy controversial. es controversial, pero es un buen libro. Es controversial, pero es un buen libro. Yo lo que no lo leo como que si fuera palabra inspirada por Dios. Como Pero, que es una palabra que va a regir mi conducta. Pero es una palabra que te da mucha información. exacto, porque no es para algo de conductual, sino de conocimiento histórico, básicamente, porque habla A ver, de cosas que pasaron. esos libros que no están en el canon original no es que no sean veraces, es que no son inspirados por Dios. Ok. Porque una Pero de las... entonces, eso es bien curioso. No son inspirados por Dios, pero según quién. Según un grupo de personas que determinaron eso. Se O sea, sentaron un día y dijeron, estos son lo que son y estos no son. ¿qué es el dilema que la gente tiene? ¿Por qué ellos decidieron? No, eso es una buena ¿Por qué pregunta. se decidió que esa persona, o que esos libros, perdón, no tienen coherencia? De lo que yo he escuchado es que la mayoría de los libros de la Biblia se sincronizan referencia entre de una forma o se referencian entre ellos y dicen que esos apócrifos no con los demás. O sea, ¿esa es la versión que usted tiene o hay otro motivo por el cual se clasificaron esos libros como apócrifos? Apócrifos. No, porque realmente no llenaron los requisitos para el canon. ¿Qué son cuáles? El canon significa vara de medir. Es como que se medía antes con una caña
Entonces de ahí viene que el patrón, o sea, lo que yo use para medir, para lo que yo use, por ejemplo, como model de lo que es y lo que no es lo que me ayuda a mí a poder ser coherente. Entonces, en el canon del Antiguo Testamento era más fácil, porque en el canon del Antiguo Testamento todo el mundo sabía quién eran los profetas, todo el mundo sabía quién eran los escribas. Si algún escrito venía de una fuente de alguien que no era reconocido como profeta, eso era muy serio. O sea, no era como que las personas llegaban así, como que yo soy profeta. No, porque si tú eras profeta tenías que demostrar qué profecía tú estás dando. Y la profecía tenía que cumplirse, porque si no se cumplía, te apedreaban. Tú morías públicamente. Entonces, en el Antiguo Testamento eso no sucedía. Con el canon del Antiguo Testamento no hay problema, porque todo el mundo sabía quién eran los profetas, quién eran sus padres, todo el mundo sabía quién eran los escribas que tomaban esa profecía, todo el mundo lo sabía porque vivían en el templo. Ahora bien, con el canon del Nuevo Testamento que tenemos todos los problemas. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento, uh, realmente las mismas iglesias primitivas no tuvieron ese canon. O sea, las personas de Corinto no estaban leyendo lo que se le escribió a Romanos. ¿Por qué? Porque fueron simultáneamente, Epístolas, una compartieron carta, lo que época sea. y no había imprenta, tenía que alguien transcribirla, entonces se pudiera dar el caso de que alguien estuviera leyendo una fracción de la carta, la quisiera llevar a otra congregación, o sea, pero no era como que, no estaba en forma de códice como la tenemos ahora. Entonces por eso tenemos tantos inconvenientes con el canon del Nuevo Testamento. Hay muchos temas interesantes. Ahora cada vez que vamos hablando van saliendo más Sí. cosas. Yo creo que ha sido una conversación muy amena, muy educativa, muy fructífera también a las personas que les gusta aprender y a mí principalmente, que recuerdo quién fue que dijo que el podcast es una excusa para aprender con alguien gratis. Hacerle preguntas y aprender de él. Pero un placer para nosotros tenerlo aquí, José León. No sé si tiene algo más que decirle a las personas que nos oyen de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, antes de terminar, que ya tenemos 1 hora y algo hablando. 1 hora y algo. El tiempo pasa rápido. Dios mío, tenía mucho que no hablar. ¿Tiene algún consejo para alguien que quiera estudiar teología o Sí, que mira está ahí la cámara, interesado? dígale al joven que quiere estudiar teología, O que quiere no ser, sabe, o que no sabe si quiere estudiarlo, o que no conoce bien de qué Usted trata. es joven, quiere estudiar teología, acérquese a su pastor, exprésele su sentir al pastor. Y muchas veces nosotros pensamos que lo conocemos todo, que creemos todo y que sabemos el propósito real detrás de las cosas. Pero si Dios puso una persona como pastor, es porque esa persona también va a tener el conocimiento adecuado de decirte si mira, es el tiempo o no es el tiempo. Hacer que sea su pastor, si el pastor le da el visto bueno, inscríbase en su instituto de teología. Si lo quiere hacer formalmente como carrera, también es una carrera muy bonita realmente. Se lee mucho, pero es una carrera muy bonita. Sí. Y nada, y yo creo que el propósito de la teología realmente no es tener información, no es debatir Biblia. El propósito de la teología es conocer mejor al Dios que adoramos, porque según el concepto del Dios que adoramos, va a ser nuestra adoración a ese Dios. Y yo creo que mientras mejor concepto nosotros tengamos de Dios, mientras más definido esté, vamos a tener una mejor adoración y vamos a presentar una mejor conducta ante la sociedad como creyentes. Amén. Señores, si usted llegó hasta esta parte del video, comente abajo la duda que usted tiene sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la teología en general. Y vamos a ver si podemos en un futuro invitarlo otra vez para responder esta pregunta. va a volver. Vamos a volver, vamos a Le volver. queda lejos, Me le queda lejos. encerronaron acá, señores, me encerronaron acá. Le queda lejos. Esto fue una, no, esto fue una trampa. No, pero se aprendió mucho y seguro de que las personas que lo van a ver van a aprender y el conocimiento se va a multiplicar. Amén. Yo por lo menos me siento feliz de que soy parte de algo fructífero y quizás no estamos haciendo un programa de que citas ciegas, de cómo es tu comida favorita, qué sé yo. Pero aunque nada más lo vean 10 gente, pero esa 10 gente está aprendiendo algo. Yo estoy seguro de eso. Juan, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Realmente sobrepasó mis expectativas de lo que yo venía a hacer acá.
muy buen trabajo. Vamos a estar orando mucho para que Dios bendiga y prospere este trabajo realmente. Shalom. Sí, sí. Muchas gracias. Ismael, ¿tienes algo que decir? No, excelente, No, no tiene gracias. nada que decir. Nos vemos la próxima, gente. Esto es un Chilitado Podcast. Bye. Nítido.